En el siguiente problema nos preguntan ¿de cuántas maneras se pueden colocar los números del 1 al 6 en los círculos de manera que no haya dos números impares tangentes entre sí? Veamos a continuación cuál es la solución para este problema. Para esto, lo primero que debemos de observar es que en este círculo que tenemos aquí no puede ir un número impar, pues ¿qué pasaría si fuese aquí un número impar? Por ejemplo, el número 1, entonces el número 3 no podría ir en este círculo, ni en este, ni en este, ni en este. Entonces, el número 3 debería ir en este círculo que tenemos acá, pero entonces el número 5 ya no podríamos colocarlo en ninguno de estos círculos que tenemos aquí. Y esto último pues es una contradicción porque la idea es que coloquemos los números del 1 al 6 en estos 6 círculos. Por lo tanto, en este círculo que tenemos aquí no puede ir un número impar. Entonces, en este círculo tiene que ir un número par. Análogamente, en este círculo que tenemos aquí debe ir un número par y aquí también debe ir un número par. Entonces, en estos círculos que tenemos aquí debe ir un número impar, aquí otro número impar y aquí otro número impar. Ahora lo que debemos de preguntarnos es de cuántas formas podemos colocar un número impar en esta posición si disponemos de tres números impares. Esto lo podemos hacer de tres formas diferentes. Ahora, una vez que hayamos colocado un número impar en esta primera posición, nos quedan dos números impares. Entonces, aquí en esta posición podemos colocar de dos formas diferentes un número impar. Y finalmente, una vez que esta posición y esta hayan sido ocupados por números impares, nos queda solo un número impar y ese número impar debe de ir en este círculo que tenemos aquí. Entonces, el número total de formas de colocar tres números impares en estos tres círculos que tenemos aquí es 3 por 2 por 1, que es 6. Análogamente para los números pares, como tenemos tres números pares distintos, entonces en esta posición que tenemos aquí podemos colocar un número par de tres formas diferentes. Luego, una vez que un número par haya sido colocado en esta posición, nos quedan dos números pares restantes. Entonces, en esta posición que tenemos aquí, podemos colocar un número par de dos formas diferentes. Finalmente, una vez que estas dos posiciones hayan sido ocupadas por dos números pares, el último número par debe de ser colocado en esta posición que tenemos aquí. Entonces, el número de formas diferentes de cómo colocar los números pares 2, 4, 6 en estos tres círculos es 3 por 2 por 1, que es nuevamente 6. Por lo tanto, el número de maneras en que podemos colocar los números del 1 al 6 en los círculos de manera que no haya dos números impares tangentes entre sí es igual al número de formas diferentes de cómo colocar los números 1, 3, 5 en los círculos 1, 2, 3 por el número de formas diferentes de cómo colocar los números 2, 4, 6 en los círculos 4, 5 y 6, y esto es precisamente 36.